Donald Trump llegó a la presidencia para acabar con la migración de los venezolanos a Estados Unidos. We will make America great again. Hace 3 años aproximadamente hice un video que llegó a más de 1 millón de reproducciones acá en YouTube, donde yo hablaba de lo que iba a pasar con la migración venezolana a los Estados Unidos. Eso fue tan solo en el 2022, cuando la gente se estaba empezando a ir por el Darién, y dije que era lo que iba a pasar cuando hubiese un cambio de poder, cuando ya Joe Biden no estuviera en el poder. Y esto simplemente fueron las crónicas de una muerte anunciada, porque aunque parezca profético, Trump vino a acabar con la migración ilegal de los venezolanos. Y en este video te voy a explicar qué consecuencias van a tener estas medidas, y sobre todo te voy a explicar cómo esto puede beneficiar a los venezolanos que están legales en otros países y que de una u otra manera quieren ir de forma legal a los Estados Unidos. Así que quédate en este video. Este video llega gracias a Inca Arepa, la primera harina de maíz precocida para hacer arepas, tamales y humitas. Encuentra este y los demás productos de Ubutra Food en todos los mercados de Lima y provincia, o haz tu pedido ya a los números que están abajo. Y por Bolívar Medic, atención médica de calidad con más de 20 especialidades en sus 4 sedes en Lima. Pregunta por su plan de afiliación de medicina preventiva llamando al número en pantalla. Para nadie es un secreto de que Donald Trump tiene escasos 15 días en el poder y que ya ha eliminado un montón de medidas que eran de la administración anterior del presidente Joe Biden. La verdad es que, como lo dije hace años en ese video que se volvió viral, a Joe Biden el tema migratorio se le salió totalmente de control, porque lo que habían hecho administraciones anteriores, que era que tenían un flujo regulado de migrantes, y esos migrantes en un 99% llegaban con una visa, llegaban por avión y entre comillas de manera legal, Joe Biden lo que hizo fue hacer todo lo contrario, que las personas ya no pudieran obtener una visa, aunque sea de turista, pero más bien aceleró de que la gente se fuera por otros medios irregulares, como por ejemplo por el Darién, cruzando Centroamérica y cruzando México. Eso hizo de que hubiera un flujo irregular de migrantes y todo se volviera un desastre. Así que, ¿qué hizo Trump o qué ha hecho Trump en estos días? En estos máximos 15, 16 días que tiene el gobierno, lo que ha hecho ha sido eliminar todos los programas que incentivaban de una manera u otra que los migrantes se fueran a Estados Unidos. Lo primero que eliminó fue el CBP-1. ¿Qué es el CBP-1? Si tú llegabas a la frontera de México con Estados Unidos, tú te podías registrar para poder tener una entrevista de miedo creíble, que te dejaran ingresar a los Estados Unidos y que luego pudieras empezar tu proceso de asilo político. ¿Cuál es el problema de esto? El primer problema es que evidentemente al tener que irte por la selva del Darién, al tener que pasar todos los países de Centroamérica y pasar México, exponías tu vida proporcionalmente. Y el segundo problema era que cuando llegabas a la frontera, el 95% de las personas que pedían asilo no tenían un caso de asilo. Una cosa es que tú puedas entrar a los Estados Unidos a defender tu asilo, a ver si te lo aprueban, y otra cosa es que realmente tengas un caso de asilo, porque ser pobre en tu país de origen no te hace elegible para un asilo, y ese era el caso de la mayoría de los venezolanos que se iban por la frontera. La mayoría no tiene un caso de asilo, no eran personas perseguidas políticamente, ni religiosas, ni por su género, ni por nada por el estilo. Simplemente eran personas pobres que la estaban pasando mal en Venezuela. Todos conocemos la crisis y querían buscar un mejor futuro para ellos y para su familia. Por cierto, amigos, si les está gustando este video, suscríbanse. Es totalmente gratis. Pícale ahí en el botón suscribirte para que estés informado de todo lo nuevo en este canal.
canal. Ahora bien, esto del CBP One fue como de 1 año y medio para acá, porque antes la gente simplemente llegaba en manadas a la frontera y luego se presentaban y le hacían su entrevista de miedo creíble y tú eras más ordenado. El CBP One por lo menos lo ordenó un poco, pero lo primero que hizo Trump fue quitar este CBP One. Conozco muchas personas que se fueron a Estados Unidos con el CBP One a pedir un supuesto asilo político y la verdad es que no cumplen con un asilo político. Las cosas como son. Luego entró el tema del parol humanitario. El parol también fue como más o menos 2022, finales del 2022, 2023 más o menos. Esto también para parar un poco el flujo de migrantes hacia la frontera y que pudieran ir desde el país donde estaban hasta Estados Unidos en avión con un permiso de trabajo de 2 años. Esto también quedó revocado porque incluso muchos venezolanos se pusieron a estar falsificando los permisos de viaje. Esto perjudicó a las personas que sí tenían un permiso de viaje del parol totalmente aprobado y legal. Entonces por ahí medio las cosas iban estando mal, pero por lo menos este era un programa un poco más, digamos, aterrizado a lo que realmente iba a pasar, porque el parol simplemente lo que te da es un permiso de trabajo por 2 años. Luego de los 2 años tú tenías que ver cómo te ibas a regularizar. Si pedías tu asilo de mentira, si te casabas con un gringo, lo que tú juzgaras necesario, eso era lo que ibas a tener que hacer después de que se te culminaran los 2 años del parol humanitario. Y ya por último, Trump simplemente le dijo, ahí nomás, causita, no hay presupuesto para ningún programa que ayude a migrantes, no hay recursos, incluso para un programa que se llama Movilidad Segura, que era que te llevaban literalmente, si estabas en Colombia, Ecuador o algún otro país, te llevaban con todos los gastos pagos a Estados Unidos y te ponían un estatus de refugiado. Trump dijo, ¿sabes qué, causita? No hay presupuesto. Y lo último que hizo fue quitar el TPS, que es el Temporal Protection Status. Básicamente le quitó a los venezolanos el estatus temporal para que no los pudieran deportar de alguna manera de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué Trump hizo esto? Si se supone que Trump está en contra de Maduro y Trump va a ayudar a los venezolanos. Simplemente lo hizo, amigos, porque primero Trump tiene que cumplirle a su gente y luego las demás personas. Todo este tema de los inmigrantes se había salido de las manos, porque así como llegó gente honrada, gente trabajadora, llegaron personas malas, personas ex convictos, incluso miembros del Tren Aragua, que incluso por ahí leí una noticia de que ya los estaban deportando hacia El Salvador, hacia la cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele. Pero todo esto se prestó para que fueran personas malas a los Estados Unidos. Así que para poder ponerle fin hay que matar la culebra por la cabeza, y eso es lo que vino a hacer Trump. Ahora bien, no todo es malo, no todo es malas noticias. En la administración anterior de Trump se caracterizó porque aprobaba muchas visas de turistas. Era relativamente fácil aprobar visas de turistas, cosa que no pasó en la administración de Biden. Era sumamente difícil. ¿Qué era lo que pasaba en la administración de Trump? La gente iba de turista, muchos se quedaban, pero también muchos regresaban. En la administración de Biden era muy difícil ir de turista, pero un montón de gente se estaba yendo por la frontera. Ojo, y no estoy hablando nada más de los venezolanos, estoy hablando de colombianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos. Lo positivo de esto es que probablemente ahora sea más fácil conseguir una visa de turista e ir de manera legal a los Estados Unidos. Obvio, siempre y cuando tu objetivo principal sea ir a hacer turismo. En estos días que han pasado, tengo a varios amigos y conocidos que le han aprobado la visa, siendo venezolanos, viviendo legalmente acá en el Perú. Lo cual nos quiere decir que probablemente ahora sea más fácil ir a los Estados Unidos si es que tú tienes carros, tienes propiedades, tienes negocios, tienes buenos ingresos y justificas tu viaje de turista, y sobre todo das las pruebas de que no te vas a ir a quedar a los Estados Unidos, a diferencia de lo que pasaba antes
con Biden. Así es, amigos, Trump vino a acabar con la migración ilegal, incluso ya está negociando con Maduro, que la gente se quedó boquiabierta cuando vieron el enviado especial de Trump negociando con Maduro. Ese enviado especial fue a buscar a los gringos que estaban arrestados en Venezuela, fue a negociar los vuelos de repatriación de muchos inmigrantes venezolanos hacia tierras venezolanas. Y esto también está pasando porque en Venezuela hay dos realidades. Por un lado están las personas que todos los días se van y dicen: no, en Venezuela no se puede vivir, en Venezuela no hay nada, en Venezuela no hay comida. Y están luego otras personas que tú los ves viviendo una vida increíble en Venezuela, con plenas libertades, comprando ropa cara, comiendo en restaurantes increíbles. Es ahí donde tú te preguntas, ¿cuál es la realidad de Venezuela? Y quiero que me lo pongan acá en los comentarios. ¿Cuál creen ustedes que sea la verdadera realidad de Venezuela? Lo cierto es que se nos están acabando las vías, cada vez los países nos cierran más las puertas, pero es precisamente por las cosas que nosotros hacemos. Así que nada, amigos, quería darle este resumen de lo que ha pasado en estos días con Donald Trump y las medidas que ha tomado. De todas maneras, pónganme en los comentarios qué otras cosas debería tocar. Y bueno, ya nos vemos en un próximo videito. Cuídense.